Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión semanal. Bueno, en los últimos días hemos estado atentos en los diversos medios de comunicación sobre el debate público que se ha dado en torno a la ley de telecomunicaciones, una ley que pretende hacer realidad la reforma constitucional que en la materia se llevó a cabo el año pasado. El debate no es menor porque en realidad, a pesar de que implica una serie de complejidades técnicas pues que son difíciles de digerir para el público en general, en realidad comporta cuestiones que tienen que ver con ustedes, con nosotros, con toda la ciudadanía, desde luego, y con la manera en la que explotamos el espacio público de la radiocomunicación en el país. Quisiera tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. En realidad, lo que la Constitución hizo con la reforma de telecomunicaciones fue tratar de establecer una serie de criterios que permitan el acceso igualitario tanto a quienes proveen de servicios de telecomunicación, sea esta a través de radio, televisión, desde luego también el internet, como para quienes recibimos esa información. Esto involucra, digamos, a dos tipos de actores fundamentales, los emisores y los receptores. Y el principio que está detrás es un principio que implica el acceso igualitario de todas y de todos a este espacio público que es el de la radiocomunicación. Eso no es sencillo, desde luego, sobre todo porque esta reforma constitucional se produce en un momento en el que ese espacio ya ha sido de alguna manera privatizado, sobre todo por algunas empresas que tienen una participación muy amplia en la divulgación de contenidos a través de televisión, de radio y, por supuesto, también de internet. De manera tal que la reforma constitucional habría que verla como un mecanismo de compensación que permitiría crear condiciones para que quienes quienes tienen, digamos, una incipiente participación en ese espacio público puedan hacerlo con mayores ventajas respecto de quienes tienen una participación mayoritaria. Esta cuestión es relevante porque permite entender, digamos, cuál es la lógica de esta reforma constitucional y, por lo tanto, cuál tendría que ser la lógica de las regulaciones posteriores, de la ley, por supuesto, que está en discusión en el Senado, y de los reglamentos que tendrían, tanto la ley como los reglamentos, que desarrollar los principios que están dentro de la Constitución de manera tal, siempre de manera tal, que se amplíe el ámbito de protección de los derechos de las personas involucradas, emisores y receptores, y nunca se restrinja este ámbito de protección o se generen condiciones para crear mayores ventajas para unos y otros. En síntesis, podríamos decir que la lógica que deben seguir tanto la Ley Federal de Telecomunicaciones como los reglamentos que después se emitan sea la de contribuir a crear equidad en la participación de este espacio. De ahí que el concepto de preponderancia sea tan importante, porque ese concepto lo que permite es tasar, digamos, los niveles de participación, sobre todo de los emisores dentro del mercado de las telecomunicaciones, para crear condiciones para que, por ejemplo, las radios comunitarias, los medios de expresión de las comunidades indígenas o de las comunidades más regionales tengan posibilidades también de acceder a este espacio, tanto como lo hacen las grandes cadenas televisivas. Si ese principio queda bien protegido en la ley federal y en los reglamentos, entonces lo que podremos ver es que en una era como en la que vivimos ahora, en la que todo el mundo tenemos acceso a diversas formas de transmisión de datos, por ejemplo a través del internet, como lo estamos haciendo ahora mismo nosotros, que todos podamos hacerlo en condiciones de mayor equidad. Hay un tercer actor que es relevante, que son los controladores, digamos, ¿no? Quienes tienen la función de verificar que esto efectivamente sea así. Este tipo de controles tienen que darse por lo menos en dos sedes. La primera es la sede legislativa, que es un poco lo que estamos viendo que ocurre ahora en el Senado. Es decir, a los legisladores les toca vigilar
que estas leyes efectivamente cumplan con este principio fundamental de desarrollar lo que la Constitución planteó, sobre todo a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. Ese control es el que ahora un poco ha estado en el ojo del huracán, porque distintas partes de la sociedad se han expresado para exigirle al Senado que verifique que efectivamente esta ley no vaya más allá de lo que la reforma constitucional planteó. Y bueno, ya se han hecho muchos análisis que son accesibles por internet para ver en qué aspectos precisamente es que la ley rebasa lo planteado por la Constitución. Ahora lo que me interesa dejar claro es que es una obligación constitucional en razón del nuevo artículo primero de los legisladores vigilar que la ley desarrolle estos contenidos siempre en atención al principio pro persona. De lo contrario estarían infringiendo esta obligación y eso es necesario hacerlo notar. Un segundo mecanismo de control, tradicionalmente, y me parece que en una democracia así debe ser, es el control judicial. Es decir, cuando de alguna manera, por ejemplo, en el caso de la ley, si la ley resultara una ley que excede el marco constitucional, entonces habría que denunciar esta circunstancia a través de una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, para que fuese el Poder Judicial el que ordenara las modificaciones o más bien dejara claro en qué aspectos la ley resulta anticonstitucional y por lo tanto debe ser reformada. Sin embargo, hay un tercer momento, digamos, en el que este control judicial es importante y es cuando ya en el otorgamiento de los servicios es posible que algún usuario se vea afectado, ya sea por el otorgamiento del servicio o bien por un aspecto que también estas leyes están considerando, que es la posibilidad de que el Poder Ejecutivo intervenga para de alguna manera obstaculizar el acceso, particularmente al campo de Internet. En estos casos, lo que debería de ocurrir es que se crearan los mecanismos para que fuese el Poder Judicial y no el Poder Ejecutivo, como ahora lo está planteando la Ley Federal de Telecomunicaciones, la que tenga la última palabra. Y es justo ahí en donde ha sido denunciada esta parte, digamos, esta visión autoritaria que se expresa en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la que primero se crea un organismo que tendría que ser el organismo rector de estas políticas controladoras, y después se otorgan una serie de facultades a la Secretaría de Gobernación para que ésta intervenga de manera directa. Eso ha sido un motivo de preocupación, sobre todo en cuanto al tema de Internet. Ahí habría que destacar un par de cosas. La primera es que, en atención al principio que ya comentábamos hace un momento, es importante que el acceso al Internet se dé también en condiciones de la mayor equidad posible. Eso lo que significa es que habrá que verificar que no haya circunstancias en las que se pueda vender el servicio de Internet atendiendo a la menor o mayor calidad del propio servicio, en todo caso a la cantidad de servicios que se puedan otorgar, pero de ninguna manera se puede condicionar el acceso al Internet tratando, digamos, de establecer planes premium o planes que privilegien el acceso a este servicio de Internet para quien tenga más dinero o quien pueda pagarlo más. Un segundo tema importantísimo con el Internet tiene que ver con un aspecto que se ha metido en la ley relacionado con la seguridad pública y la seguridad nacional. Es decir, una facultad que se otorga al Poder Ejecutivo para pedirle a quienes brindan los servicios que suspendan la posibilidad de servicio en situaciones específicas en las que se considera comprometida la seguridad pública o la seguridad nacional. De hecho, en los últimos días hemos visto cómo, con motivo de esta problemática relacionada con el Internet, se han realizado diversas manifestaciones en la Ciudad de México, la última de las cuales dejó ver algunos excesos por parte de la policía, que terminó
golpeando pues tanto a los manifestantes e incluso tengo entendido también se golpeó y se detuvo a visitadoras y visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Valga este espacio para hacer un reclamo severo. Ese tipo de cosas envían un mal mensaje en el trato de las manifestaciones públicas. Pero más allá de eso, hoy tenemos la posibilidad de enterarnos de lo que pasa en tiempo real en estas circunstancias, precisamente porque las personas pueden utilizar sus teléfonos para sacar fotografías, para enviar videos, para enviar audios, de modo tal que uno se puede enterar de lo que está realmente pasando en situaciones como esas. Si por razones de seguridad pública o de seguridad nacional esta posibilidad fuese cancelada, ¿no? Entonces lo que tendríamos sería sin duda ninguna, un fenómeno de censura, ¿no? Ahí estaríamos creando condiciones para que lo que ocurre en esos contextos no pueda ser presenciado por otras personas, aunque estemos a kilómetros de distancia del lugar en donde está ocurriendo esta cuestión. Me parece que aquí llama la atención lo que ha sucedido después de la llamada primavera árabe y pues seguramente las alertas que se prendieron en un momento en el que el Internet y los dispositivos que tenemos hoy a nuestro alcance, pues han, digamos, democratizado la posibilidad de enviar información y de recibir información sin que esto tenga que ocurrir a través de una cadena de noticias o a través de algún otro tipo de mecanismo de comunicación masiva. Hay desde luego muchos aspectos más que discutir, pero lo importante aquí es, bueno, tener en consideración que aun cuando estamos hablando de un tema en donde hay fuertes intereses económicos, en donde hay una discusión muy amplia en torno al papel que han jugado los medios de comunicación, sobre todo en la última década, no hay que olvidar que estamos hablando aquí también de derechos, de un espacio que implica el ejercicio de derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio del derecho que tenemos de acceder a la información, el derecho a la cultura. Y la función de la Constitución y la función de los tres poderes es precisamente la de crear los contrapesos, la de generar las condiciones para que prevalezcan el acceso a estos derechos por encima de otros intereses económicos. Vamos a ver cómo finalmente resuelve el Senado esta cuestión y bueno, pues hacemos votos porque sea en congruencia con lo que la reforma constitucional del año pasado planteó.